Listo. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar de vuelta por acá. Quienes no me conocían, ya había tenido un podcast en algún punto de mi vida, hace unos 2 años. Y pues nada, bienvenidos al podcast de La Mensajera. Yo soy Andrea Peraldi. Y decidí volver a estas andadas de platicar porque creo que sobre todo de 2 años para acá han pasado tantas cosas en mi vida y creo que también todas las pieles y las capas que nos vamos quitando conforme van cambiando los años también se van transformando en diferentes versiones de nosotros, ¿no? Y esta versión que ha renacido mía, tan auténtica y tan genuina como la he sentido este año específicamente, trae muchas historias y muchas cosas que ha querido compartirles y también por ahí les estuve contando en mi Instagram que estaba esperando como el momento perfecto y pues la verdad es que el momento perfecto es cuando tú lo haces suceder, ¿no? Entonces por ahí estuve esperando tener el micrófono y al final dije, bueno, después habrá el micrófono, me hice este menjurje, yo lo inventé. Pero la verdad es que este es el pequeño micrófono. Y el spot, y de hecho el espacio lo iba a hacer ahí donde hago mis lecturas, pero no sé por qué también la energía de mi cuarto ha cambiado y justo el día de hoy que no planeaba grabar o que lo estuve aplazando, dije ya mejor después. Encontré como este espacio en mi cuarto y dije, si es en mi cuarto, ¿qué tiene que ser en mi cuarto? Creo que el cuarto es un espacio muy íntimo, totalmente, pero creo que también esto que les voy a compartir, sobre todo en este podcast y de ahora en adelante, en este espacio, pues es mi intimidad, es una parte de mi vida muy desde mi experiencia, muy desde mis aprendizajes. Y bueno, dije, ¿por qué no? Y me gustó, me siento bastante cómoda. Pero bueno, el día de hoy traigo un tema, híjole, creo que es el más importante para comenzar porque creo que fue el detonador de este crecimiento tan expansivo que tuve este año, que fue el discernimiento, la ecuanimidad, el entendimiento de la dualidad en un punto de conciencia y de tomar decisiones desde la conciencia, desde vivir desde el corazón. Bueno, podré aquí extenderme, entonces les voy a dar un poquito de contexto a las personas que no me conocen o que no saben absolutamente nada de mi historia, para que puedan ir agarrando hilo de algunas cosas importantes, ¿ok? Entonces, me acabo de dar cuenta que no me puse anillos. Bueno, siento que quiero empezar con este contexto de que el día de hoy que vamos a hablar justo de la oscuridad y de la luz y cómo coexisten estas dos energías y cómo han traído paz en mi interior, quiero que en este background sean conscientes un poquito de lo que yo viví desde que era una niña. La oscuridad estuvo muy presente, muy muy presente desde que era una niña chiquita, desde que tenía este poder que gracias a Dios ya no lo tengo. De canalizar, o sea, con mi mediumidad en ese momento que estaba muy despierta y ver entidades oscuras a plena luz del día, incluso a veces raro, pero sí, veía muchas cosas y tenía muchas pesadillas y tenía toda mi infancia y mi adolescencia sufrí de tener sueños muy pesados, de tener pesadillas muy feas. Y siempre como sentir que estas presencias me acompañaban de alguna manera. Y bueno, doy este contexto porque hubo un punto de mi vida a los 16 años, cuando ya a los 16 años ya estás en otra onda. Yo viví mucha oscuridad a partir de esa edad. Me metí mucho en el mundo del alcohol, repito, para quienes no conocen esta historia, ¿no? Una vida muy superficial, en donde pues me empecé a perder mucho en mi aspecto físico, en las fiestas, en los excesos, y pues estaba invitando a la oscuridad a cada vez entrar más, y conforme fueron avanzando los años me dio depresión, tenía mucha ansiedad y venían ataques muy fuertes.
sueños muy fuertes, cosas ya bastante oscuras, a tal grado que en algún punto de ese periodo yo empecé a tener ataques bastante fuertes. Nivel, ya se movían cosas en la casa, ya había temas paranormales adentro de la casa, y yo soy consciente ahora de que era la vibración en la que yo me movía, que si de por sí a lo mejor que tal vez pienso que estas energías me acompañaban a lo mejor incluso desde otras vidas, el estar abriendo este tipo de portales y vivir desde mucha oscuridad, pues generaba esta baja vibración también, el espacio para la coexistencia de estos espectros, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, hubo un proceso en donde llamamos a un padre y se dio cuenta como de la magnitud del problema de estos ataques, literalmente pues sí, yo soñaba que querían tomar mi cuerpo. Yo recuerdo que mi espíritu siempre en cada sueño decía no y se mantenía firme y decía no, pero no quiero caer en detalles, cosas muy, muy feas. Se sentían, o hasta el padre lo dijo, como intentos de posesión, cosa que no es así como ustedes se imaginan. Realmente era, repito, algo que ya se había prolongado de muchos años, y yo estaba muy desconectada de mi cuerpo, yo estaba cero conectada con Dios, con mi espíritu, vivía mucha oscuridad. Entonces, bueno, hubo este punto en el que este padre me dijo: yo veo que estas entidades se cargan mucho de tu energía y que en algún punto de la vida vas a poder desarrollar tus dones y trabajar con ellos, e incluso a lo mejor hacer este tipo de trabajos de ayuda más adelante, ¿no? Cosa que evidentemente pues le dije que se bloquee lo que se tenga que bloquear. Por ahí tengo una tía brujita muy hermosa que también me ayudó ahí a hacer algunos bloqueos, y por un tiempo dejé de tener estos encuentros con estos espectros o demonillos. Sin embargo, ya a mis 21 años, cuando comenzó mi despertar, y yo también empecé a desarrollar mis dones sin conciencia de cómo funcionaban, simplemente experimentar con ellos. Aprendí de muchos maestros que al final traían cosas positivas y otras cosas negativas, que ahora veo que no siempre todo el mundo sabe exactamente lo que hace y te dejas guiar, ¿no? Cuando no tienes idea, ¿no? Y yo empecé a canalizar y a leer cartas desde bien morrita, pues desde los 21, y siento que empezar a abrir estos portales sin entender realmente la seriedad de lo que yo estaba haciendo, y empezar a empalmarme tanto con este mundo energético y ver de qué se trataban estos dones, pues también empezó nuevamente como a abrir otra vez ese canal, ¿no? Y a pesar de que pues yo ya estaba en esta búsqueda de la conciencia y había dejado de tomar alcohol y de salir a fiestas y de llevarme con esta gente negativa y toda esta onda, pues obviamente es una depuración, creo que de toda la vida. O sea, siempre te vas depurando de más y de más y de más cosas. Y pues nada, como que en ese punto de mi vida yo no entendía la gravedad del asunto. Entonces pues ahí era una abridera de portales, y siento que otra vez como que volvió esta energía de negatividad. A la vez yo estaba muy conectada, ¿sabes? Y había mucho contraste. Yo empecé a desarrollar una adicción súper fuerte a la planta, a la María. No sé si esté permitido decirlo, pero bueno, ya saben cuál. Y no me daba cuenta que también había como ahí un dren energético. ¿A qué voy con todo esto? Porque si no, aquí me voy a extender bastante. Fueron muchos años de empezar a descubrir cosas, como que empecé a trabajar mucho en el astral, a tal grado que hace unos 2 años empecé a abrir portales
cantando, que era muy chistoso, que siempre los abría cantando. Era como una voz grave. Yo canto, para quienes no lo sepan. Yo como que abría, para quienes no sepan lo que es el astral, cuando nosotros nos vamos a dormir, es como si dejáramos un poquito la fisicalidad de este cuerpo y pudiéramos entrar a esta parte de los sueños que está entre el mundo material. Y una parte puede venir 100% del subconsciente, pero llega a un punto en la vida en el que cuando empiezas a trabajar a profundidad, empiezas a irte a otros planos. Ajá, para que me entiendan. Entonces, ya no era esta cuestión de tener sueños del subconsciente, sino que de por sí yo tuve siempre sueños muy vívidos y muy lúcidos, y empecé a irme a espacios, sí, a hacer muchas cosas, pero de lo más relevante que les quiero hablar en este momento es que en el astral empecé a abrir portales. Obviamente yo sin conciencia, no es algo que yo provocara, es que mi espíritu se iba y abría, ¿no? Con mi voz. Y entonces entraba algo que recuerdo mucho como este tipo de casas revolucionarias, que de hecho era chistoso porque aparte eran casas a las que nunca había ido, y yo abría con mi voz como este portal, así, ¡fu! Y por alguna razón, por un puente o por un espejo entraba, al espacio y liberaba como la energía negativa de ahí, con mi canto. Abría ese espacio y entonces ya después podía pasar y platicar con las almitas que estaban por ahí atrapadas. Por ahí trabajé mucho con personas revolucionarias, personas que no sabían tal vez que habían muerto incluso. Me tocaba ver muchas personas, muchas mujeres con sus trencitas, o hombres con literalmente sus sombreros y sus botas y sus bigotes, y era bien chistoso porque no todos querían hablar conmigo, pero los que sí querían hablar, nuevamente digo, todo inconsciente, o sea, como que yo no sabía cómo abría esto o cómo mi espíritu trabajaba esto en el astral, pero me ponía a platicar con ellos y primero me sentaba y, ay señora, ¿cómo está? ¿Qué necesita? ¿No? No, pues yo te quiero hablar de mi hijo Juan. Él era así, asá y todo, y me platicaba, órale va, y ya después yo iba con el señor de bigote, por ejemplo, ¿no? Porque me acuerdo mucho de un señor que estaba como todo el tiempo, como que la gente estaba como conviviendo y este señor estaba como dormido, como en un banquito así de esos largos, una banca, como dormido, y me acerca y yo, señor, hola, ¿cómo está? Y él me decía como, cántame las mañanitas. Solo eso, cántame las mañanitas. Y ya le cantaba las mañanitas y así. Y bueno, el punto es que de los que se animaban como a hablar conmigo y así, después como que ya les podía hacer entender que había un portal de luz y que podían pasar a la luz, ¿no? Entonces, literal había filas, o sea, ya recuerdo algunas personas específicas, pero después ya era como una filota en donde hace cuenta como si fueran a entregar, no sé por qué me viene como esta impresión, como si fueran a entregar algún documento o algo así, como una fila de, ay, no sé, hay cosas que todavía no tengo muy claras, pero el punto es que les abría este portal y pasaban a través de este puente y ya, se iban a la luz. Había veces que en este tipo de chambas la energía estaba muy oscura, recuerdo en una ocasión en una casa, muchas veces me sucedía que eran en casas, la gran mayoría de las veces eran en casas, se sentía una energía de una energía femenina súper poderosa que tenía así muchísimas almas como abajo, y en ese portal en el que entré, que fue a través de un espejo, me acuerdo que me vi al espejo y no traía pelo. Yo estaba pelona, así literal. No tenía ni un pelo y solo traía como una bandita, como de apache, y una pluma. Y no sé cómo, pero ahí yo ya había, no recuerdo cómo, pero ahí yo ya tenía abajo de una cama a puros niños. Los niños fueron los primeros que yo ya tenía como rescatados.
Y tenía en ese tipo como de situaciones que cantar muchísimo, así de que que entre la luz, pero como muy grave, ¿ok? Y entonces como que esta energía como que se tronaba y se hacía para los lados. Y entonces ya podía entrar y así, ¿no? Y bueno, ya no voy a extenderme más con esto porque de verdad que son muchas historias. Que aparte de todo que estaba súper extraño, es que reconocía, o sea, haz de cuenta, tenía este sueño y a las 2 semanas o a la semana me invitaban a una entrevista, por ejemplo, y yo llegaba a la entrevista y decía, no manches, estuve en esta casa la semana pasada liberando almas, de que me pasó varias veces de que no lo puedo creer, yo ya había estado aquí. Y reconocer exactamente las escaleras y el tragaluz y la estructura perfecta del espacio, simplemente pues ya el espacio ya modernizado, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que se empezó a hacer como muy, muy, muy común esta tendencia de estar liberando almitas, ¿no? Ya para mí era normal si me sucedía esto cuando me iba a dormir y me acostumbré a vivir así. ¿Por qué les digo esto? Porque a inicios de este año, que es a donde voy, llega esta oportunidad de hacer medicina, de hacer ayahuasca. Yo ya había hecho ayahuasca 2 veces anteriormente y en un lapso de... Tenía en ese entonces, o sea, a principios de este año, tenía 2 años de no haber hecho medicina. Exactamente 2 años, de hecho. Entonces, pero seguía yo con mi fuerte dependencia a la María. Es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque llega esta oportunidad con mis 2 jefes de ese entonces. Para quienes no sepan, yo cantaba en un show nocturno. Cantaba y bailaba y daba show y era súper divertido. Y ya no, por ejemplo, yo ya no pisaba ese tipo de lugares, pero cuando me vino esta oferta, justamente en mi corazón resonó como, ay, pues es que en esos lugares tan oscuros a lo mejor puedo llevar mi luz. Y fue un gran trabajo, ahora entiendo muchas cosas, pero justo sí veía muy claramente todas esas noches. Yo salía de trabajar a las 3:30 de la mañana. Yo veía cómo las personas que estaban bajo los efectos del alcohol de verdad se les metía algo. Me tocó ver así de que una señora de que de la nada así le estaba gritando. Ya habíamos acabado de dar show. De esas veces cuando te dicen ya después de las 2 de la mañana nada bueno pasa. Una señora le gritó a mí. Fue de las veces que más me dio como, no sé, le gritó al baterista de nuestro grupo de que ¡ratero! ¡Eres un ratero! Él traía de que una cuba y no sé, se le veía el demonio en los ojos a esa señora, o sea, como le estaba gritando y le estaba diciendo cosas horribles, pero porque ella estaba bien borracha. Yo sentía como que esos eran mis momentos en donde podía como decirle a las personas, Dios está contigo. Yo tenía unas ideas que venían de un punto bien bonito de mi corazón, de hacer el bien, de muchas cosas. Me tocó muchas veces ver hombres como yo arriba del escenario y que ellos me estuvieran viendo a lo mejor hasta con morbo y yo verlos después y darles como una sonrisa, ¿sabes? Como contestarles con amor y con compasión. Y sí veía que en muchas personas cambiaba hasta la perspectiva de cómo me veían a mí, o hasta, no sé, también me pasaba esta onda de que había mujeres que te ven bien feo, ¿sabes? Te barren y te hasta como que tú estás en el escenario y pues te ven desde acá y como que te ven con desprecio y quieren hacerte sentir insegura, pero pues en ese punto de mi vida es de que yo les sonreía y les mandaba besos y como que aunque yo pudiera estar cantando la canción más acá, ¿no? Porque era música de los 80s, de los 90s, de los 2000.
en inglés, en español. Yo lo cantaba con una sonrisa y con un corazón y transmitiendo esa luz, con esta intención de dejar luz en esos lugares donde, pues obviamente si hay alcohol y hay personas a veces tan perdidas, dejar esa partecita de mí. Esto también tiene un contexto porque se los estoy diciendo. Pero bueno, en ese momento mis jefes me invitaron a tomar medicina y es algo que siempre se los voy a agradecer porque la verdad es que yo ya no pasaba por mi cabeza. Pero yo iba a cumplir 25 años y me invitaron una semana antes de cumplir 25 y sentí un llamado bien chido en el que acepté, y a partir de esa ceremonia cambió drásticamente mi vida. O sea, recuerdo que tomé la medicina y lo primero que sucedió fue que empecé literalmente a purgar y empecé a sentir mis patas. ¿Por qué les digo las patas? Porque en mi primer ayahuasca se me presentó el jaguar como un guía, como un maestro, como un protector, como un guardián. Ajá. Y de ahí en adelante el jaguar fue muy significativo en mi camino. Pero en esta ocasión como que me puso, la energía para vomitar me puso en 4 patas, literal, como en 4. Y entonces estaba vomitando y se empezaba como a hacerle súper raro. Yo no sé por qué me da a veces tanta vergüenza ser yo en las ceremonias, porque siento que todo el mundo está como dentro de ellos, procesando, a lo mejor vomitando, a lo mejor llorando, pero a mí me pasan cosas bien locas con mi cuerpo. Entonces de que empecé como a hacerle así como los gatos cuando empiezan a amasar no sé si han tenido gatos alguna vez, que empiezan como a amasarlo al cochonadito, pues así, y empecé a ver mis patas, pero eran unas patas igual como de un jaguar, pero eran negras. Y de repente me empecé a observar como en tercera persona y me veía vomitando, pero ya no era yo en 4, era yo como una pantera, un jaguar negro, un balam, ¿no? Y en el momento en el que me empiezo a ver así, como que me viene como este espectro de observarme como este felino negro, en mis patas, y sentía como la pesadez de mis patas, me rindo, porque aparte empecé a purgarlo de otras personas. Eso está bien loco, como que me sucede que termino de purgar y como que hay personas que no pueden purgar. Esto me ha pasado en mis 3 ceremonias. Hay personas que no pueden purgar, que les está costando trabajo purgar. Y me conecto con las personas que están como alrededor y empiezo yo a purgar lo que, no sé si a alguien más le ha pasado esto, lo que esas personas no están pudiendo purgar. Y entonces yo empiezo y empiezo a sacar, y esa persona no vomita, pero empieza a hacerle y me empiezo a conectar con esa persona y estaba como ayudando como las personas que estaban en este proceso que se estaban resistiendo. Y en un momento este Balam se cansa y se rinde, y escucho como como la voz de la abuela. La abuela es la medicina, ¿ok? Diciéndome, ¿no te cansas? ¿No te cansas de hacer esto? En ese momento no entendía la profundidad de lo que me estaba diciendo. Ay, fue como un ríndete. Ríndete, no tienes por qué hacer tanta chamba. Y me acuerdo que me rendí y me puse como en posición de niño. Quienes hacen yoga me van a entender. Y en ese momento empecé a bajar un elevador. Haz de cuenta como si estuviera en un elevador, pero me estuviera bajando, así empezaba a bajar 1, 2, 3, 4, 5 metros bajo tierra, 6, 7, así empezaba a bajar en este elevador ya cuando yo me había como rendido. Y cuando empecé a bajar, empecé a ver muchísimos demonios. Que para esto, obviamente a mí esto ya no me asustaba ni nada, porque me topé con cientos de miles de diferentes tipos, y aparte me acuerdo que vi algunos que ya había reconocido en algún punto, que eran de los primeros que se me presentaron, que eran estos demonios sintéticos que parecen como
duendecitos. No sé si alguna vez vieron la película de Scooby-Doo, de cuando se van a la isla esta mística y entran como a una casa embrujada y hay como un trenecito. Y ese trenecito que se mueve solo tiene como un duendecito que tiene como una nariz así y unos dientes así, como de metal. Bueno, pues primero, creo que de los primeros que empecé a ver fueran estos demonios sintéticos, que así los veo, como los de la tecnología, como de metal, como de varios metales. Y luego seguí bajando y luego veía otros que parecían como leones, otros que parecían como animales así, como alebrijes, pero oscuros. Y luego otros que traían alas, literal, como demonios, como ángeles caídos, que traían como alas de murciélago y sus cuernitos. Y así, bueno, otros de puros cuernos, o sea, y todos me veían. Yo los veía a ellos mientras iba bajando, era como si alrededor de mí estuvieran mientras yo iba bajando, y cada que yo iba bajando un nivel diferente y me topaba con ellos, como que agachaban la cabecita, como que no me querían hacer daño, solo los veía claramente como eran, y yo los veía a ellos y yo bajaba. Aparte, yo me acuerdo que yo bajaba así, como de que vengo en son de paz, no sé por qué estoy bajando, nunca me había tocado como bajar al inframundo, pero empecé a bajar, a ver muchísima infinidad de diferentes tipos. Y ya cuando llegué hasta el fondo, se sentía una energía como cero. Así como cuando tú puedes ver el pulso de algo que está vivo, aquí se sentía como una línea así de dead, muerto, cero. Se sentía una paz, un silencio. Un silencio como el que también puede ser aterrador, de tanto silencio, como cuando entras, como la energía de un cenote, como cuando entras a un cenote y no ves nada, literal, está todo oscuro y es tan profundo y no hay nada de ruido que te impacta, o sea, como que es demasiado impactante el silencio y la paz y la tranquilidad y la muerte que hay ahí. Es la muerte. Era un panteón. Yo tenía esta energía de que era un panteón. Ajá. Y que estaba en el centro de la tierra. Así, hasta en el núcleo, y que ahí era puro silencio. Sí percibí o vi también como algunos guardianes de ese espacio, como a los costados, porque era un pasillo. Era como hacia adelante, como que mi vista era hacia adelante. Pero mientras yo me iba como caminando, había, o acercándome, avanzando, había estos como cuidadores, como guardianes. Sentía como estas entidades, como se sentían como gárgolas grandotas, pero grandotas, o sea, como grandes, con unos cetros, y estaban así, como solo como cuidando el espacio. Y yo estaba caminando con mucho respeto. Y en algún punto donde, en el momento en el que me quedo como diciendo, estoy en el inframundo, literal, qué raro que no hay algo extraño por aquí, o sea, solo es silencio. En ese momento se parte así la tierra, yo, órale, ¿qué? Y entonces se parte también mi frente, o sea, como mi visión así se parte, y empezaba a salir una luz de este lado así encandilante, o sea, era una luz real, luz de no luz artificial como cuando te encandila, pero sí una luz demasiado, o sea, que no podía como ver del todo, o sea, era demasiada luz así, pero se había partido la realidad y yo estaba a la mitad, así, literal, de aquí se partía. Y yo estaba en medio de los dos mundos, de la luz y de la oscuridad. Y no entendía por qué estaba en medio, por qué estaba entre las dos, qué me quería decir esta energía, ¿sabes? Y en algún momento empecé a subir otra vez como así, como hacia la luz, y me salieron en los tobillos unas alas. Literal, como alas.
Y cuando me empecé a elevar, me empecé a hincar. O sea, de pasar de estar como en esta postura del niño, me empezó a elevar esta energía y me empecé a hincar, y haz de cuenta que mis talones o mis tobillos, cuando le empezaron a salir estas alas, empezaron a aplaudir, como chocaban uno contra el otro. O sea, estaban aleteando mis tobillos, literal, estaban chocando uno con el otro. Lo interpretaría en ese momento, pero no hay el espacio. Espero que me puedan entender cómo, pero es como si mis tobillos empezaran a hacer esto. Y como que entendí en ese momento que es como, pa' acá vas, ¿sabes? Pero te necesito aquí. Te necesito aquí, a la mitad. Y en ese momento como que otra vez descansé, me acosté en postura fetal, y en ese momento se apagan las luces, se vuelve a hacer todo como oscuro, y veo como una manta me cubre, me empieza a cubrir, como pasaban como unas telas que me empezaban a cubrir, así, tac, 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 tac. Sentía como un tejido así enorme que se empezaba a formar arriba de mí y empezaba como a expandirse, que primero se sintió como un manto, ¿sabes? Como algo que me estaba cubriendo, y luego se empezó a expandir como estas telas, este tejido, este telar, ay sí, como una fascia así, como el tejido del universo. Y de repente me veía yo en esta posición fetal, acostada como en este espacio, y se empezaban a sentir los latidos de mi corazón, y el espacio se veía como rojo y le decía tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Era muy chistoso porque aparte el tambor, que ya saben que la música se conecta muchísimo con la medicina, es bien loco. El tambor estaba marcando los latidos de ese corazón en el que estaba, que ahora entiendo que estaba dentro de mi propio corazón, o del mío y de todos los corazones de todos mis ancestros. Y adentro de ese espacio donde estaba descansando, me muestran el corazón que también empezó a latir desde el vientre de la primera ancestra que me trajo a este mundo. Contexto, en algún otro momento platicaré todos los arquetipos y toda la representación del viaje de estas ceremonias que he tenido, porque han sido muy, muy arquetípicas y muy simbólicas. Ajá. Pero en mi primera ayahuasca, este es el contexto importante que quiero decirles, fue un momento en el que me tocó ver a una ancestra que, esto ya les había platicado en el podcast, en el de hace 2 años. Una ancestra mía la casaron forzosamente con otro hombre que no amaba, y no se conocían del todo, y ella no se podía abrir del todo. Entonces ella no había tenido relaciones con su pareja, con mi tatarabuelo. Y como que ella no se abría, y en ese sueño me la mostraban como un capullo así súper cerrado, así. Y él como que muchas veces, él no era malo, pero él muchas veces como que se quería acercar a ella, y ella no se dejaba, ella no estaba lista para perder su virginidad. Entonces, bueno, el chiste de todo esto es que recordé esa noche de mi primer ceremonia en esa postura fetal, el dolor y el recuerdo vivido, como si hubiera sido yo la que hubiera vivido eso, pero sé que no fui yo como tal, fue una versión muy anterior de mí, una ancestra. El dolor y el sufrimiento con el que concibió a su hijo, porque una noche, borracho, endemoniado, este ancestro, su esposo, llegó con ella, y pues ella no estaba lista todavía, y entonces pues sí, recordé perfectamente la escena de abuso de ella, y ella, o sea, me mostraron cómo abrían este pétalo a la fuerza, así como
como si alguien quisiera abrir forzosamente un pétalo que no estaba listo para ser abierto. El dolor que sentí de ella fue una cosa impresionante. En este caso, en esta tercera ceremonia que tuve, no sentí ese dolor nuevamente, ya me tocó sentirlo en esa primera ocasión. Sin embargo, me mostraron que ese corazoncito en el que yo estaba era como la línea de todos los corazones de donde yo me crié y de la historia perfecta desde el momento en el que se planeó mi venida aquí a la tierra, desde ese acto. ¿Y qué me decía la medicina? ¿Puedes creer que del acto más impuro y del acto más oscuro nació la más bella flor? Nació el milagro que eres tú. De lo más horrible y de lo más atroz, del dolor más grande que pudo sentir esta mujer en sus entrañas, de ahí vienes tú. De ahí, de ese linaje, ahí se sembró la primera semilla para que tú vinieras a la tierra muchas generaciones después. Y fíjate lo chistoso que vienes de ahí, de la oscuridad más grande, de una persona que estaba, que siempre supe desde esa primera ceremonia que esta persona toda su vida vivió con mi ancestro vivió toda su vida con un remordimiento de lo que hizo y nunca lo volvieron a platicar. De hecho, ellos se pudieron volver más o menos a querer después de que este bebé naciera, ¿no? Pero él toda su vida vivió con este remordimiento de la violación y por eso todo este linaje vivió violaciones hasta en esta vida. Ya saben que yo también viví un abuso en esta vida, ¿no? Y que aquí se vino a romper esto. Pero bueno, eso lo contaré en otra ocasión, o quienes ya lo conozcan, pues bueno. Entonces, fue como una cadena que venía a romperse de esta persona que bajo los efectos de estos demonios hizo un acto súper impuro, súper atroz y llegaste tú. Entonces, en ese momento como que me recordaban esto y me mostraron a mí adentro de ese vientre, de ese caldero, de ese corazón. Dije, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con esta información, abuela? O sea, no entiendo. ¿Qué quiero? O sea, me acuerdo que mi pregunta en ese momento fue, ¿pero qué quieres de mí? O sea, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde? ¿Por qué yo? O sea, no entiendo. Y me dijo, justo a eso es lo que voy. Me dijo, quiero que entiendas que conmigo ya no cuentas más. A mí ya no me preguntes. A mí ya no me preguntes. Con la conciencia que tú tienes en esta vida, con los aprendizajes, con las experiencias, con la información, con la medicina que hayas hecho, ya no quiero que preguntes. Quiero verte tomar decisiones a ti, por ti. Y quiero que dejes de preocuparte ya por lo correcto y lo incorrecto, porque justo algo que no les había dicho, yo tengo escoliosis, que también en biodescodificación apenas este año agarré la onda que todo tiene que ver con la desviación, como que no puedes elegir un camino y otro, y siento que siempre tuve siento que fueron promesas, juramentos, tendencias que yo tenía de otras vidas como de lealtades a la oscuridad. Y entonces me trastornó muchos años como la separación entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que tengo que hacer. Me acuerdo que tenía mucho a principios de mi despertar, como dolor adentro de mí, que era muy sensible por el dolor al mundo. Y yo decía, Dios, ¿qué quieres de mí? Tú, fíjate, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué quieres que haga? Yo lo hago, o sea... tú dime, ¿qué esperas de mí? ¿No? O sea, como que tenía esta onda de que siempre decía de que quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. No sé, siento que ahí algo había como que estaba como muy, muy trastornado, muy desviado. Y por eso yo había generado esta dependencia a la medicina, a la María, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sentía erróneamente que cada que yo fumaba podía
confirmar lo que sentía y podía tener como la aprobación de mi supraconsciente de que lo que iba a hacer era lo correcto y lo incorrecto. Que bajo este estado yo podía... son cosas que, híjole, ojalá no tengan que vivirlas porque te quitas tú tu propio poder, te quitas a ti tu propio discernimiento, te quitas a ti tu propia voluntad, tu verdad. Y cuando me dijo eso la abuela, entendí también que era obvio que tampoco ya era mi momento de seguir usando esta planta, porque aparte ya la había profanado muchísimo. Es una medicina también, no es algo para usar recreativamente. Y porque yo me contaba esta historia de que sí, pero es para conectar con mi espíritu y puras cosas que no es cierto. No necesitas nada para conectar con el espíritu, al contrario, esto me estaba desconectando cada vez más de mí, de mi presente. Entonces, bueno, ese fue el mensaje. Toda la demás ceremonia, ya el chamán me invitó a cantar y a sostener. Fue muy bonito. Pero ese fue el mensaje. ¿Y por qué les quiero decir esto? Ahí les va. Justo antes de mi ceremonia tuve un sueño, de que horas antes de esa ceremonia soñé algo bien extraño. La ceremonia era en la noche y cuando vas a hacer medicina, el espíritu ya sabe que vas a hacer medicina. Aunque todavía no estés en medicina, ya empiezan a pasar cosas extrañas antes de, días incluso antes. Bueno, pues ese día en la tarde me quedé dormida y soñé que así el sueño empezaba de que yo estaba caminando descalza en un santuario todo blanco, así como si estuviera entrando muchísima luz natural. Y lo primero que veía eran mis pies caminando sobre un agua que se estaba desbordando como de una... Pues como si hubiera como de estos jacuzzis circulares, pero no era un jacuzzi, era como de mármol y estaba saliendo mucha agua de ahí. Ajá, como si fuera una fuente circular. Y yo me veía mis pies que estaban caminando hacia esa fuente. Y todo el espacio estaba lleno de agua desbordada. Sentí el agua en mis pies. Y del lado derecho estaban corriendo peces vivos. Y del lado izquierdo estaban corriendo peces muertos. O bueno, la corriente estaba trayendo peces muertos. Es loquísimo el simbolismo, que no puedo creerlo, pero así, literal. No, sí puedo creerlo. Pero bueno, yo venía caminando y veía esta hilera de peces vivos y peces muertos. Y ya cuando iba a llegar como a la... literal a la fuente o salen 2 cobras enroscadas, así, una blanca y una negra, pero cobras así de que literal con su... pero así, estaban como enroscadas así, ¿sabes? Así. Y venían hacia mí como si fueran una, pero enroscadas, con sus 2 cabezas así, y una blanca y una negra, y ya como que pasaban por abajo de mí. Y en ese momento volteaba a ver a la derecha, y a la derecha tenía 2 escaleras, unas que subían, la realidad partida a la mitad, haz de cuenta literal fractalizada, unas que subían y otras que bajaban, así, unas que subían y otras que bajaban. Y yo no tenía acceso a las que subían, o sea, entendí en ese momento que yo tenía que decidir si subir o bajar. Y resulta que pues no podía subir, entonces dije, pues ni modo, pues voy para abajo, ¿no? Entonces bajo esas escaleras y me saca al fraccionamiento en el que yo vivía en ese entonces. Y voy caminando y veo mi casa del lado izquierdo y yo, órale, y ya sigo caminando y de repente veo una casa que me llamaba mucho la atención, que era una casa que estaba descuidada, que estaba oxidada, con cosas ahí arrumbadas y así. Y la volteaba a ver y como que me quedaba observando y preguntándome por qué esa casa estará como estará y así. Y en el momento en el que me empecé a hacer estas preguntas como ¡zum!, como que la energía ya me había acercado a la puerta. Y ya yo estando en la puerta, como que observaba más de cerca y decía, y empezaba a escuchar ruido, gritos, caos, y me llamaba más la atención. Y entonces yo ya estaba allá dentro de la casa y era la casa así...
un desastre, así de que las cosas rotas. Había una niñita como en estas sillitas que les ponen como especiales para comer cuando todavía están como chiquitos los niños. Y la niña estaba de que comiendo pura cosa así, una cochinada así, de que comida podrida o no sé qué era. Y la niña estaba de que toda manchada y descuidada y olía feo. Y la casa de verdad un caos. Mucha tristeza se sentía allá adentro, mucha tragedia, ¿no? Y yo decía, ¿dónde está la mamá o el papá aquí de esta casa, no? Y entonces yo seguía como avanzando y salía a la parte de la cochera, la parte trasera de esa casa, y había como varios coches estacionados, pero era como un taller mecánico, y ahí estaba como el papá, ahí estaba como el señor, y él estaba literal así de que arreglando un coche. Y como que yo me quería acercar como para decirle, oiga señor, su hija está ahí adentro sola, como para pues, ver qué pedo, ¿no? Y y en el momento como que me acerco, el señor como que se para y me ve y como que me abre los ojos así y me empieza a ahorcar. Y yo de que no, por favor, no me haga daño. Y así me pone contra la pared y me empieza como, se me empezó a ir el aire. Ya no podía hablar, así, y me iba a desmayar, me iba a morir, me iba a matar esta persona, me iba a hacer daño. Y de repente nada más veo como una mano, toma la mano de este señor. No vi quién era, solo había una mano más grande que la detenía y le decía, déjala en paz, ya aprendió, ya entendió, déjala ir. Y ¡fum! En ese momento despertaba de mi sueño, así de que 3 horas antes de mi ceremonia. ¿Por qué les digo esto del sueño? Porque cuando yo llegué a mi casa después de ese encuentro, de esa ceremonia, entendí, me llegó como el entendimiento de todo lo que había visto. Empecé como a bajar la información y entendí que lo que me estaba mostrando o la información que se me estaba revelando en ese momento en el que se me partió la realidad entre la oscuridad y la luz, decía como, la oscuridad puede ser tan atroz como tú te puedas imaginar, ¿sí? En el espectro de la luz, tú te puedes ir de la sombra al punto en el punto más oscuro en el que no hay nada de luz. Y te vas a encontrar, si tú te vas allá a explorar, seguramente te vas a encontrar con atrocidades, cosas que en esta vida tal vez tú no puedas entender. Eso no quiere decir que tú no hayas ya vivido eso. Tú vienes de ahí. Nosotros vamos desde el punto más oscuro hacia la luz. Entonces, esta energía me decía, tú ya tienes un camino recorrido. Claro que necesitas a tu sombra, pero tú tienes hoy la dosis de sombra perfecta para poder seguirte expandiendo hacia la luz. Pero si tú te vas y te quieres regresar otra vez al punto donde ya no te toca estar, donde ahí vienes, donde muchas vidas ya estuviste, donde ya viviste muchas tragedias, donde ya viviste, vas a encontrar qué tan oscura puede ser la oscuridad. Y a ti ya no te toca vivir eso en esta vida. Ve hacia la luz. Y reconoce que tu impulso es tu sombra. Y que si te preguntas qué tan profundo es lo profundo, te vas a asombrar. Pero tú no tienes que ir a esas profundidades, o ya no tienes por qué irte a... Yo siento que yo como que me absorbía mucho energéticamente las cosas feas que estaban pasando en el mundo y me jalaba mucho esta idea de que yo quiero ayudar y mucho tiempo no entendía este concepto que decían como el verdadero ayudar o la verdadera ayuda viene de una forma diferente, no como nosotros concebimos la idea de la verdadera ayuda. Más bien concebimos esta idea de lo que es la ayuda. Hay una verdadera forma de ayudar y muchas veces de verdad no es regresándote al punto más oscuro, porque ahí te puedes quedar y también te pueden pasar cosas bien gachas y ya lo viví también en esta vida.
querer salvar a muchas personas que están en ese punto y yo salir lastimada y yo regresarme en vez de progresar, que era mucho de lo que no entendía, que todavía no entendía, que de muchas cosas y facetas de mi vida estaba yo haciendo y viviendo, ¿no? Entonces entendí que la oscuridad que uno tiene es la sombra perfecta y la dosis perfecta para seguir evolucionando, y que claro que la necesitamos, pero que no tenemos que irnos tan atrás, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué detonó este proceso? Número 1, entendí que tenía que desprenderme ya, pero ya, de la María. Y me costó un mes decidirlo, porque de hecho me empecé a fragmentar muy cañón como al no poderlo dejar. Les voy a hacer un video exactamente de cómo superé esta adicción. Pero bueno, para no adentrarme en eso, en febrero la dejo. Y en febrero, que de ahí nunca más volví a fumar, estamos a octubre. Llevo 280 y tantos días sin fumar. Hay una aplicación, por cierto, se las voy a dejar en la descripción de este video. Se llama Days Since, ya me acordé, que te cuenta los días. Pero bueno, fue un proceso de entender que había muchas cosas que yo ya tenía que desprenderme y empezar a elegir con mi propia conciencia, ¿no? Entonces, en este proceso que yo dejé de fumar, pasó que si de por sí yo tenía sueños lúcidos, no, fue un viajadero. O sea, cada noche era irme a los planos más oscuros, a ir a hacer un rescatadero de almas. Hay cosas que no integras hasta después de mucho tiempo, ¿ok? Yo no sabía que también parte del mensaje era como no te corresponde esto, y tampoco yo sabía cómo frenar esto. Yo creía que mi espíritu lo hacía porque estaba listo para esto en esta vida, pero haz de cuenta, lo que ya me había pasado en otras veces en años pasados, este año así empezó a ser un tema de irme a planos bien bajos, y por otro lado yo sentirme muy bien también sin la medicina. Empecé como a recuperar fortaleza, voluntad, disciplina en muchas cosas. Empecé a materializar cosas bien chidas y empecé a expandir mi luz, pero también así como expandía mi luz en las noches, no me daba cuenta que cada que yo tenía que bajar esos planos, pues me tenía que bajar la vibración. Recordé en ese periodo o en ese lapso también una vida pasada en donde yo hice eso muchas veces. Literal, en esa vida que literal así fue recordar exactamente cómo sucedía esto. A mí me decía la bruja azul, y yo tenía tatuada, eran en estos tiempos de los caballeros templarios y toda esta onda ahí en Francia. Me parecía bastante a mí. Tenía el pelo negro, eso sí, solo el pelo negro, y era más lacio mi pelo, más largo. Y tenía una media luna azul pintada. Obviamente les digo que a raíz de que dejé la María, pues claramente mis dones otra vez volvieron a salir a flor de piel, y mi forma de canalizar también, y mis dones otra vez como que volvieron, mi mediumidad o mi clarividencia. Entonces, bueno, en ese punto pude recordar esta vida gracias también a un amigo que me reconoció. En donde yo justamente a mí me despreciaban mucho en ese pueblo. Me aventaban piedras y la gente, yo le daba mucho asco, y la gente... yo sufrí mucho porque fui muy despreciada por las personas, y todavía a veces siento ese dolor, ese vacío que sentía. Pero yo me dedicaba a irme a lugares así literal, pero en el plano físico, de que irme a lugares abandonados o así, y bajarme la vibración así al punto más bajito. Y literalmente eso, tomar un grupo de almitas, abrir un portal de luz, o creo que había alguien que abría un portal de luz y esa persona las llevaba, una bruja blanca, ¿no? La bruja oscura me decían, o la bruja azul, no me acuerdo. Pero bueno, el punto es que pude recordar eso, y entonces en mi cabeza dije de que, órale, por eso en esta vida ahorita me ha estado tocando hacer tanta labor y cosas así, ¿no?
Pero esto empezó a empeorar. Esto empezó a empeorar porque ya empezó a pasar de empezar a hacer esta liberación de almas y abrir portales, que igual era con mi canto, a empezar a hacer exorcismos. De exorcismos en el astral. Y a pesar de que me llegaban como instrumentos, así como una espada de luz, y me llegaba como estos rezos y todo, mientras más yo movía energía, más feo se ponía todo. De verdad, o sea, y ya no me daba miedo, obviamente, pero pues, ¿tú crees que yo podía descansar? ¿Tú crees que verdaderamente yo podía dormir bien? Y esto empezó a evolucionar hasta tal punto en el que empecé a tener como pruebas, de que se me empezaron a presentar pruebas como de que firma este documento y vamos a conseguirte de que la oportunidad de cantar en el Madison Square y para no sé cuántas personas y no sé, así, cosas así, pero yo sentía como que ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, sí me encanta la idea, pero ¿por qué? ¿No? Y cuando salía eso, como que veía en el rostro de estas personas que se me hacían conocidas, o más bien eran personas conocidas, no sé, de que una amiga o a esta persona conocida que me venía a dar como estos contratos, algo raro se veía como en su cara, que yo como que en esos momentos como que dudaba. Y antes de firmar, tantito antes, como que decía, si eres tú prima, o si eres tú amiga, o lo que sea. Y en ese momento esta persona se desenmascaraba y era un hombre de smoking, literal. Y me decía, así, la primera vez que me sucedió me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Lucifer. Y pues pasaste la prueba. Y yo, ¿qué? Y así me despertaba, ¿no? A la par que tenía este tipo de sueños, también tenía estos de los exorcismos, ¿no? Y de repente tenía otro sueño así de que, por ejemplo, muy oscuro, de sexual, de que se me presentaba una persona y yo ya estaba a punto como de tener sexo con esta persona, y igual como que veía algo extraño en la persona, y de repente, y aparte eran de que a veces mujeres, o sea, cosas que yo nunca haría, pero que ya estaba yo de que, y entonces como que salía otra vez, como que dudaba y decía, sí, ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces era otra vez de que, me descubriste, sí, soy Lucifer. Y yo, ya, se acababa el sueño, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? A veces caía. Eso es importante que lo sepan. Y yo me sentía con mucha culpa, porque a veces me levantaba en las mañanas y decía, hoy no pasé la prueba. Hoy caí, hoy tuve literalmente de que un acto que no quería tener. Muchas cosas desde el ámbito sexual, que creo que también hay ahí algunos demonios internos que tenía que sanar, ahora que lo veo. Y otras veces sí lo podía descubrir. ¿A qué voy con esto? ¿A qué me lleva todo esto que les estoy diciendo? En este inter yo empecé a tener como muchas dudas de, por ejemplo, yo que hago canalizaciones y que hago lecturas, de que sí estaría haciendo lo correcto. Es que porque siento en mi corazón que sí estoy haciendo lo correcto, pero estos maestros dicen que esto no es lo correcto y que esto ya no se debe de hacer en estos tiempos, pero porque yo siento que a mí sí me corresponde. Y entonces como que empecé como a informarme cada vez más y empecé a leer todavía más, y fue un año como que empecé como a prepararme, y mientras más me preparaba, más empezaba como a dudar más de mí, de lo que yo hacía, de lo que yo sentía. Entonces eran estos sueños donde tenía que elegir una cosa u otra, y no, de verdad, se me empezó a caer el pelo así de que a cachos. No sé si se acuerdan los que me siguen en Instagram, de que de verdad le empecé a pasar muy mal, empecé a tener como una disociación, me empecé a fractalizar tanto, así como de que qué es lo que está correcto, qué es lo que el bien, qué es el mal, yo solo quiero hacer lo correcto, y así. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Obviamente tuvo un desenlace. Yo ahorita ya estoy en paz y ya lo puedo platicar porque entendí el propósito de todo este año, todo lo que se ha trabajado este año. Pero bueno, resulta que llega un amigo, y él es músico y canta súper padre y compone súper padre y toca súper padre, y me dijo de que, oye, voy a hacer una galería
porque también es artista, es escultor y toda esta onda, en un viñedo. Y y pues quiero que cantes tú también ahí y compartas tu música y tu canción que saqué en marzo de este año y así. Yo tenía poquito tiempo de sacar mi rola, mi primer canción. Les digo que una vez dejas de fumar, me di cuenta que empecé a materializar muchísimas cosas. Y aparte saltos cuánticos, súper loco. Bueno, entonces me dijo de que quiero invitarte a que cantes y todo. Y también a que conozcas antes del evento, pues el viñedo y al dueño y toda esta onda, ¿no? Entonces yo le dije que sí, fuimos a comer y conocimos al dueño y toda esta onda y una plática y quesos y vino. La verdad es que yo no tomo alcohol. Y en esa ocasión me dijo de que solo pruébalo, de verdad, solo pruébalo. Mira, que está suavecito, que no sé qué. Pues era un viñedo y todo. Y yo dije de que, bueno, pues también no voy a ser tan mamona, ¿no? Pues lo voy a probar y qué padre y así, ¿no? X. Ahí dejé la copa. De que me la sirvió así y ya, ¿no? Así de que, bueno, ya la probé, ya, y la dejé. Todo bien, hasta que en algún punto esta persona nos habla de su cava. Y él había construido no sé cuántos metros bajo tierra una cava de vinos, obviamente. Y la tenía alineada, nos estaba diciendo antes de bajar de que sientan la humedad y está alineada con la pirámide de no sé dónde, con la piedra y la no sé qué, de qué. O sea, no sé qué estaba diciendo, que las coordenadas, que estaba energéticamente plantada ahí por una razón y así. Empezamos a bajar. Y es de cuenta que este señor tenía como un cuartito en medio de la cava, como 3 paredes hechas de puros vinos, así así una cava así hasta arriba. O sea, como una división en triángulo, en donde si tú entrabas, al mero centro había de hecho una amatista en el suelo que se estaba cargando con la energía de no sé qué. Y cuando entro, digo, no mames. Haz de cuenta, justo en medio, así, aquí donde estoy yo, haz de cuenta, había un cuadro de Lucifer. Justo en el medio del triángulo, o sea, en la punta del triángulo de la estructura de esta parte en medio de la cava. Y de hecho estaba el cuadro de Lucifer y enfrente estaban unas mesas. O sea, más bien estaba una mesa como en triángulo donde a él lo ponía sentado. Haz de cuenta, aquí atrás del cuadro, él estaba aquí y había 3 lugares acá y 3 lugares acá. Así, como si fuera una mesa así. Y yo de que, ¿qué pedo? O sea, en ese momento yo dije, ¿qué está pasando, güey? O sea, vi el cuadro y yo... Y mi amigo de que, sin darse cuenta de nada, de que él así, de que... También iba con mi mejor amiga. Y mi mejor amigo y yo, mi mejor amiga y yo así. X, el punto es que se empieza a poner más raro esto, de que me sienta a mí al lado de él. Te digo que estábamos sentados así como en triángulo. Me sienta al lado y de que dice de que bueno, vamos a empezar el brindis con este vino especial. Y trajo un vino así sí, como en un vaso. Y nos sirvió a cada uno, cosa que evidentemente dije, obvio, yo no voy a probar esto. No sabes cuántas veces me insistió de que de verdad pruébalo. Y yo así que no, o sea, ya güey, o sea, esto es demasiado. Y todavía puso como una música como barroca, como de ópera. Y dijo así que levanten el cáliz y empiecen a... Y yo sí, ¿qué? O sea, obviamente... Para esto, este viñedo estaba de que súper lejos. O sea, yo no me podía ir de ahí, de que habíamos llegado en el coche de mi amigo y pues no podía yo irme, ¿no? Entonces, yo por una parte decía, no juzgues, ¿sabes? No te rías, porque a pesar de que esta persona no la veía como una persona que lo estaba haciendo con maldad, ni una persona oscura o no como un mago oscuro, sí, una persona que haga de verdad estos rituales, que lo que estaba pasando, que evidentemente era un ritual totototote, aunque él no fuera consciente de eso.
Dije, no lo juzgues, pero tampoco pues seas parte de este show, ¿sabes? Que yo no me sentía cómoda para nada con eso. Entonces, bueno, el punto es que ya pasa como la gente se toma el cáliz y la copa y toda esta onda. Y cuando veníamos de regreso, yo le digo a mi amigo de que, güey, si ubicas como la densidad de este asunto, o sea, lo mal que está esto, de que no, Peraldi, ¿cómo crees? Cero, él lo hace con mala intención. Y yo, no, yo sé, o sea, yo veo que no hay malas intenciones en él, simplemente te estoy diciendo con esto que yo no voy a cantar en ese lugar y ya. Solo es eso, güey, o sea, solo quiero que sepas que qué chido, gracias por invitarme, pero que yo no voy a cantar ahí. No, ¿cómo crees? Pero ya está todo y yo voy a hablar con él para que, pues para que, a ver si lo quiere quitar y no sé qué y así, ¿no? Y yo así de que, no sé, ¿no? Como que yo estaba en esta idea de no voy a ir. Y a la mera hora, ya cuando llega ese día del evento, me dice mi amigo de que, oye, ¿qué onda? ¿Sí vas a venir o no? Y le dije, sí, iba a quitar este cuate el cuadro y toda esa onda. Y me dijo así como, pues es que no le puedo pedir como tal eso, pero sí le dije que qué tal si lo movía, porque al principio pues no estaba ahí. X, el punto es que me dijo de que a lo mejor hoy sí lo mueve, pero de todos modos acompáñanos, porque te digo que también iba mi mejor amiga y así, y la neta mucha banda buena onda, unos amigos que están en el camino bien padre, de la expansión de la conciencia y todo buena onda, ¿no? Nadie de ahí iba a tomar vino, nadie de ahí iba a tomar alcohol, o sea, solo ir a la galería y al arte y toda esta onda. Y entonces yo dije de que va, pero pues no voy a cantar. Ok, va. Entonces fui y la pasamos súper bien, súper a gusto. La neta, jamás sentí como una energía dura, jamás en ese espacio, ni al principio, ni ese día, o sea, no. Solo yo tenía como esta idea de que al momento en el que empezara el concierto, pues yo no iba a cantar. Bueno, pues empieza el concierto y empieza a cantar mi amigo. Y aparte estaba súper chistoso porque estaba dividido el espacio. Como de un lado estaba como la élite y estas personas que venían al viñedo, como súper de que arreglados y tomando vino y así. Y por el otro lado estábamos estos apaches de que ya nos habíamos quitado los zapatos, de que para conectar con la música de mi amigo, y de que todos abrazados, bien buena onda, de que aplaudiendo y de que así, de que traemos nosotros nuestro show. Estaba súper súper a gusto nuestra energía, muchos de ahí eran artistas, súper talentosos, te digo, gente muy buena onda. Y haz de cuenta que empiezo a sentir una energía a la mitad del concierto que me empieza a jalar para atrás. Así, no sé si te ha pasado alguna vez que has sentido como cuando estás justamente como a lo mejor en una ceremonia de medicina o así, que quieres hacer algo, pero como que la medicina te dice, ahorita no. O sea, como que te regresa, como que tú quieres ser necio para ir a algún lugar y la energía como que te jala. O que quieres decir algo y te dice la energía de que ahorita no hables esto. Quieres escribir de que quiero escribir esto, de que para que no se me olvide, y la energía es como no, como que te mueve y te dice ahorita no. Bueno, pues así en sentido de que yo quería seguir como en la fiesta y la energía me estaba echando para atrás así. Y yo empecé a sentir así como una energía me estaba jalando y dije que bueno, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Y llego a las escaleras de la cava. Obviamente no había nadie en la cava. El concierto era arriba, ¿no? Y llego a las escaleras y como que en ese momento empiezo como a sentir de qué se trataba. Como que decía, ya entendí, literal es una plática contigo, ¿no? Con Lucifer. O sea, como que empecé a sentir como su energía de ven acá, vamos a hablar. Y entonces yo empecé como a bajar las escaleras y empecé a llorar muchísimo. A llorar, como que no entendía qué estaba pasando. Como, no feo, no de sino como que me salían lagrimitas. Y literal la energía me empuja enfrente del cuadro y empiezo a canalizar. Y lo primero que dijo fue, ¿qué pasó?
no que tú y yo estábamos súper en orden y éramos súper compadres. Y tengo un bisabuelo, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo Miguel Ángel, que él decía que el diablo era su compadre. Y que en este proceso donde yo me estaba fractalizando y estaba trabajando tanto de la mano de la oscuridad, yo creía que yo podía, en mi entendimiento de ese momento, que la oscuridad me estaba bajando porque yo estaba muy bien con la oscuridad, como yo tenía este entendimiento de que como yo ya había pasado muchas vidas en la oscuridad, ella y yo ya no teníamos ningún tema, éramos carnalas, por eso yo tenía este don de bajar y de llevarme puras almitas y yo podía pasar, como estos demonios me habían hecho estas reverencias o como esta parte de que te respetamos, ¿no? Entonces yo dije, pues padrísimo, ¿no? Yo ya no, en mi entendimiento de ese momento fue como, sí, claro, la medicina también me estaba diciendo que yo con la oscuridad no tengo tema, pero no es cierto. Que somos amigos y por eso yo estoy trabajando de la mano, ¿no? Bueno, entonces me dice Lucy así de que, ¿qué onda? Pues no que estábamos tan bien tú y yo, y tan compadres y tan compañeros, ¿por qué me niegas? De que Lucifer siempre te va a decir una verdad y dos mentiras. Ajá. O a veces dos mentiras y una verdad. Pero no, o sea, siempre va a disfrazarte la realidad, ¿ok? Yo todavía no entendía eso en ese momento. Entonces, en ese momento, pues yo dije, pues claro, ¿verdad? Me dijo, que no puedes entender que aunque tú me quites de aquí, de este cuadro, yo estoy en todas partes. Esa es una verdad, ¿no? O sea, me dijo, yo estoy en todos lados. Y también me dijo otra verdad, que era la de, el ego también está en la luz. Que no se te olvide, que ese ego no te nieble y no te haga sentir que eres tan pura y que eres tan buena, porque el ego también está en la luz. Pero su mentira era de que tú y yo somos amigos, o sea, ¿por qué me estás condicionando, no? O sea, como que la plática era de que ¿por qué me condicionas? ¿Por qué si me quitan el cuadro si vas a cantar aquí? Pues que no estoy yo en todos lados y que tú y yo no tenemos problema. Entonces me dijo, otra de sus mentiras, ve y haz lo que viniste a hacer. Canta con tu hermosa voz y abre ese portal y deja que las almas que están en este espacio suban, porque una cosa es jugar con la oscuridad y otra cosa es trabajar con la oscuridad. Y tú tienes este pase, así literal, tú tienes este pase libre para venir a los espacios más oscuros y trabajar. Y no salir dañada, tú salir limpia, porque tú aquí, tú y yo somos amigos. Y yo, pues en ese momento yo sentí, bueno, o sea, lloré y yo, gracias. Yo no sabía por qué yo era así como este entendimiento de que gracias, como que hasta sentía así como que me había dicho como, órale, váyase a cantar. Como, no sé, así, que órale, ya como un papá que te regaña y te dice, bueno, ahora sí, ya. No, o sea, súper, súper raro, ¿no? Entonces, bueno, después de esa plática, imagínate, yo dije, sí, estoy lista para cantar y canté y literalmente por primera vez me sucedió. Bueno, ya me había pasado, pero no tan como en ese momento de que cantando, haz de cuenta que empecé a cantar con una voz como en mis sueños, como en el astral, empezó a salir una voz así impresionante y entonces yo con los ojos cerrados empecé a ver cómo se empezaba a fractalizar el campo y se abría así como un portal de luz y empecé a ver cómo estas almitas empezaban a subir. Yo cantando, así enfrente de un buen de personas, de que cantando y empecé como a ver cómo estas almas subían desde lo profundo de la cava, aparte. Se elevaban y yo abría este portal con mi voz y decía, bueno, yo me regresé ese día a mi casa diciendo, wow, o sea, acabo de desbloquear otro nivel del videojuego, como ahora puedo abrir portales de luz en el plano físico, o sea, wow, ya sabes, que wow, qué increíble, es que claro, yo
yo vengo a hacer mi labor y mi servicio porque con la oscuridad, pues claro, somos compísimas, somos amiguísimas, pues claro, yo ya había sido bruja en otra vida en donde yo ya me dedicaba a esto, pues claro que en esta vida también. Y bueno, no sabes, o sea, justo lo que decía Lucifer, el ego también está en la luz. Y en ese momento, por supuesto que aunque yo no lo pudiera ver, mi ego se infló muchísimo al pensar que yo era la liberadora de almas, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que pasó? Pues, por supuesto que este trip se empezó a desencadenar en cosas súper oscuras. O sea, a nivel, al día siguiente de... Yo no sé si haya sido exactamente por eso o qué haya sido, pero al día siguiente, ¿fue el día siguiente de eso? Creo que sí fue el día siguiente de eso. Salieron larvas en la casa. O sea, yo de que qué pedo, así me puse a hacer de que limpieza profunda, de que sí, es que es porque transmuté mucha energía y... No te puedes imaginar. O sea, los sueños cada vez eran más sádicos. Yo tenía que matar así demonios, así que clavarles dagas, tenía que decir unas oraciones. O sea, haz de cuenta que me iba de cacería ya todas las noches a cosas súper horribles. Me metían a casas embrujadas a hacer unos trabajos horribles de sacar. O sea, ya algo incontrolable. Y en algún punto yo ya... O sea, hubo un momento en el que ya no podía más. Hubo un punto en el que me cansé. Hubo un momento en que cada vez los sueños se incrementaban más y las pruebas se incrementaban más. Y yo me estaba debilitando. Y a la vez también está muy chistoso porque como yo en el plano físico era súper disciplinada, comiendo súper bien, de que... O sea, como había cortado como muchísimos malos hábitos así que por completo, muchísimo orden y todo. Entonces como que solo en el plano energético era cuando estaba cansada, pero en la tierra, como en el plano terrenal, como que todo bien. Pero obviamente me estaba nuevamente algo así de que yo decía que me estoy volviendo loca. ¿Por qué si estoy haciendo las cosas tan bien me están viniendo tantas pruebas? Ya estaba cansada. De verdad, si le preguntaras a mis mejores amigos, mi trauma de cada que los veía es que ya no dejo de soñar con demonios y estas pruebas horribles y así. Pues bueno, ya harta, yo cansada de esto. Ahí les viene la parte bonita. Una noche, que de hecho ese día estaba con mis dos mejores amigos. Ese día vino mi mejor amiga a Querétaro y nos quedamos a dormir en casa de mi mejor amigo. Y me levanto en la mañana y les digo que no saben ahora lo que soñé y todos de que, ay, ¿ahora qué? ¿Ahora a qué demonio asesinaste? ¿O qué trip, no? No asesinaba, pero exorcizaba, y a veces los tenía que abrazar y les tenía que decir, es que eres luz, pero imagínate, pero bueno, ya, el punto es que, les digo, así estuvo el sueño. Estaba, de cuenta, yo despidiéndome de un grupo de gente en un castillo, y este castillo, nos había recibido como por un verano entero o como un ciclo entero de donde vivimos ahí experiencias, no sé cuáles, pero ya como que era como el final de un campamento donde te estás despidiendo de todos. Y yo voy hacia la parte trasera del castillo. En la parte de atrás, donde estaban los basureros y así, veo al cielo y empiezo a ver del cielo que se empieza a desplomar una paloma, así como cuando se empieza a desplomar un avión que empieza a caer, así igualito empiezo a ver, y una paloma así cae enfrente de mí, ¡paz!, hacia el suelo. Y aparte yo me acuerdo, les digo que yo vivo los sueños súper vividos, súper lúcidos. A veces sí soy consciente de que estoy dormida y puedo mover la realidad. Otras veces simplemente es de que estuve ahí y ya después cuando me despierto me doy cuenta de que pues estaba soñando, pero que fue muy real, ¿no? Entonces, así de esas veces que no eres consciente de que estás soñando y que estaba yo diciendo de que no puedo creer, qué raro que haya caído justo enfrente de mí una paloma, o sea, eso no es normal, ¿no? Y la paloma caía boca arriba, con el pecho hacia arriba, y su pecho estaba como temblando, y la paloma estaba temblando y estaba sufriendo. Veía cómo esta paloma no dejaba como de convulsionarse y estaba sufriendo, y yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Cómo paro esto? Pues no puedo hacer yo nada, ¿no? Entonces, en ese momento, la paloma hacía algo bien chistoso.
En ese momento abría como su pecho de más, se partía como un poquito en dos el pecho y botaba su corazón y sus ojos. Así. Se botaban y ella moría y fallecía. Ya, dejaba de sufrir. Y yo, what the fuck. Y en ese momento así, sus ojos y su corazón se empiezan como a mover y de repente veo que de este lado había un búho que me estaba observando, un búho como entre naranja y rojo, y tenía los ojos entre también rojo y naranja, como un rojo anaranjado, como estos dos colores. Y este búho que me estaba observando, haz de cuenta que los ojos de la paloma entraban así, ¡clac!, a los ojos del búho o a los espacios donde estaban aquí y a su corazón. Y entonces como que recobraba vida este búho y me metía otra vez al palacio. Íbamos caminando por un pasillo y me venía platicando, no, pues mira, fíjate que se vienen más pruebas. El rey decía, van a cambiar los gobernantes de este castillo. Ya el rey ya no va a ser el rey, la reina ya no va a ser la reina, y se está buscando a la próxima reina, y yo creo que tú podrías ser una gran gobernante, una gran reina. Y yo dije, no, como, ¿por qué yo? O sea, de que no entiendo. Y me decía, de verdad yo creo que tú podrías hacerlo muy bien. Solamente hay unas ciertas pruebas que tienes que pasar. Ay, en ese momento yo, otra vez tú, y yo, Lucifer, ya güey, ya sé quién eres, ya, ¿qué quieres? Y en ese momento así dejaba de ser otra vez el búho y era otra vez este hombre de traje, con smoking, siempre era smoking. Y me decía que ya sé que estás cansado de mí, cansada de mí, ya sé que estás harta, ya sé, pero quiero que entiendas que hay un propósito para esto que estoy haciendo. Y yo, es que ya no te quiero ver, ya no. Y me decía, bueno, pues entonces solo entiende el propósito de la ecuanimidad. Y yo, como que de la ecuanimidad. Me decía, yo lo que quiero que entiendas es el significado de la ecuanimidad. Me dice, ¿tú ves al rey? ¿Qué opinas del rey? Y yo le decía, yo siento que el rey, creo que está haciendo las cosas bien, pero también siento que a veces es como muy insensible. Y también a veces siento que es muy duro. Y también siento que no es así la gran mejor persona del mundo, no es la persona más buena del mundo. Y me decía, bueno, pues este rey es un rey ecuánime. Quítate ya el concepto de bueno y de malo. Entiende e integra estas ambas energías para encontrar ecuanimidad. Y eso va a hacer que tú puedas ser una gran reina. Y yo, como que muy confundida. Y después de eso llegaba como la reina y me decía lo mismo. Como que me decía, yo creo que tú puedes ser una gran gobernante y que tienes todo para poder serlo. Y yo le decía a ella, pero siento que para estar ahí en tu lugar hay que hacer muchos sacrificios. Y me decía, eso no está duda. Claro que sí. Pero hacer sacrificios no quiere decir que sea algo negativo, algo que no puedas hacer. Y ya, en ese momento se acababa mi sueño y yo así que me levanté de que what the fuck con el simbolismo de todo, o sea, no, hasta Sebas, de que yo entendía perfecto que me quería decir el sueño, pero Sebastián, mi mejor amigo, literal le contó mi sueño a ChatGPT ese día, de que, ¿qué opinas tú? Así de que y él sacaba los simbolismos que obvio yo había entendido, y así nos quedamos así de what the fuck. Bueno, ¿por qué fue tan relevante este último sueño? Porque 25 días después de ese sueño, yo iba manejando por la calle y de repente veo una paloma a la mitad del camino. Una paloma que no podía volar y yo me paré el coche para que volara porque estaba caminando así de que tac, 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 tac. Y yo dije, no mames, o sea, ¿qué onda, no? De que vuela. Y no volaba, y entonces ya se me había formado una fila de coches atrás de que pip, pip. Y yo dije, es que si no avanza, o la mato yo, o la va a matar alguien. Entonces, literal, de que puse el freno de manos, así me paré, me bajé, tomé la paloma y la metí en una caja que yo traía de, justo,
de una ceremonia de cacao que había dado, que tenía ahí todavía como la caja donde había transportado las tazas, y la metí en esa caja. Y me la llevé a mi casa. De hecho, yo iba saliendo de flamenco, entonces yo ya iba para mi casa, ¿no? Y entonces llego y digo, what the fuck, la paloma, qué raro, ¿no? Y la llevo al veterinario, y la veterinaria me dice algo bien curioso. Me dice, oye, sí, esta paloma tiene su ala izquierda lastimada, que aparte yo estaba como, esta parte de la escoliosis, mi parte izquierda es la que falla. Ajá, o sea, mi pie izquierdo es el que está todavía más chueco, mi lado izquierdo es el que me cuesta tanto como aceptar físicamente, o antes me costaba como mucho aceptar físicamente mi lado izquierdo, y como que el lado izquierdo, que es mi femenino, era algo que tenía también que sanar mucho, y muchas cosas que en ese lado decía, qué raro, ¿no? Y este ligamento se puede reparar con el tiempo y con el medicamento que si tú le das en este tiempo que la vas a tener en cautiverio, se va a poder reponer y seguramente va a poder volar. A lo mejor ya no va a poder volar así de que igual que siempre, pero sí va a poder volar bien. No va a poder, o sea, más bien me decía como que puede volar distancias no muy largas porque se puede cansar o lo que sea, pero sí, hacer pausas y seguir y así. Bueno, el punto es que me dijo algo súper interesante. Hay una posibilidad de que ella decida apagar su corazón. Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, en ese momento me vino como la imagen de la paloma que botaba su corazón, ¿no? Y yo no entiendo, a ver, acá, explícame. Y me decía, los animales que son presas han desarrollado y han evolucionado un sistema que cuando el depredador los tiene ya del cuello o ya se los va a comer, ellos en vez de resistirse y pelear, apagan su sistema nervioso para no sufrir, ¿sabes? Mientras se los están comiendo, entonces ellos ya tienen esta decisión de poder apagar pues, su corazón, ¿no? Y morir. Y yo, y me dice, esta paloma puede que viva y puede también que se deprima estando pues contigo, porque pues va a extrañar volar, no va a saber qué está pasando, y pues no te asombres si no lo logras porque no tiene que ver contigo, y decide apagar su corazón. Bueno, o sea, yo me regresé del veterinario, así que platicando un poco con la paloma y yo llorando de que tú vas a vivir. Le puse de nombre Migajas, y yo, Migajas, tú vas a vivir, tú, vas a salir viva de esta, y vamos a platicar todos los días, y te voy a cantar y voy a estar contigo y todo. Bueno, fue la semana más mágica de mi vida, porque literalmente o sea, yo paré mi vida para... darle medicamento a una paloma no es tan fácil, o sea, de que literalmente pues esta morra sí podía aletear y pues te daba unos aletazos que te da como mucha ansiedad, pero fue el proceso que ella tuvo que ir entendiendo también a dejarse, porque entendió que yo no le quería hacer ningún daño, ¿no? Entonces era abrirle el pico y literalmente ponerle el jeringazo de medicamento. Y y estar con ella mucho tiempo, ¿sabes? De que tengo un instrumento que se llama calimba, que es como un pianito, pero no es pianito, de dedo, de que ti, 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 ti. Ay, ¿cómo no me lo traje? Bueno, le encantaba la calimba, sí, le tocaba la calimba y le encantaba, y me di cuenta que era súper inteligente, que escuchaba, que se acercaba, que me había dejado de tener miedo, que cada que le tenía que poner diario el medicamento, ya se dejaba, como que ya me dejaba tocarla. Es impresionante lo inteligentes que son esos animales. Bueno, yo desayunaba con ella y platicaba, y estaba tan presente y todo el tiempo con ella, acompañándola, cantándole, platicándole. Una presencia, unos días de presencia impresionante. Obviamente seguía teniendo sueños bien raros, o sea, de que me acuerdo que en esa semana que tuve a Migajas, soñaba en casa de mis abuelos que en un mueble donde tienen una tele, no había una tele, había un Cristo, una cruz de Cristo así, y que yo trataba de ponerla en el centro y no se dejaba, se ponía de un lado o del otro.
o se iba del lado de la ventana y se ponía en el tejado de la casa. Y yo me desesperaba y lloraba. No sé por qué, de verdad. Lloraba porque no la podía poner en el centro de ese mueble. Y cuando me salía como desesperada del cuarto, veía así todo el patio de casa de mis abuelos lleno de superhéroes. De que la Mujer Maravilla, estaba Flash, estaba Thor, estaban así. De que... Y villanos también, o sea, superhéroes pero villanos, así de que ¿cómo se llama esta venenosa? Que es como hiedra venenosa, se me fue el nombre en inglés. Bueno, ahora entiendo todo el simbolismo de todo, que en ese momento nada me hacía sentido, pero bueno. Tenía sueños bien raros que yo decía, ya, por favor, ya. Pero bueno, era mucha paz también la que se respiraba en esos días con migajas. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, un día salgo al jardín y ya no estaba. Y la busco por todos lados y de repente veo que así siento literal la energía de una mirada y volteo al techo y estaba viendo que ella ya me estaba viendo desde el techo, así. Yo había dado una sesión de lectura, entonces no sabía, luego mis sesiones duran hasta 1 hora y media, entonces ese día creo que me aventé una de media hora y otra de 1 hora y media, ¿no? Entonces yo dije, no manches, ¿hace cuánto voló? Y había visto un mensaje de Cari, que es la chica que me ayuda con el aseo, que ya me había mandado un WhatsApp hace 2 horas que decía de que ya voló su paloma. Y me había mandado una foto de que ella en una parte del tejado y ya estaba todavía más arriba. Y yo dije, no manches, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? De que ya se hubiera ido volando. Bueno, yo lloré impresionante y le agradecí muchísimo. Le dije, ya ves, te dije que ibas a volar, que te ibas a poner bien. Pero no se iba y no se iba y no se iba. Entonces pasaron muchas horas que yo me quedé ahí meditando con ella y cantándole y platicándole y no se iba. Entonces como que yo decía de que ya te puedes ir, o sea, no me debes nada, ¿no? Y pues de estar tanto tiempo así, pues me puse como tengo como un taburetcito, como banco justamente también, acolchonadito ahí en mi sala, y entonces lo puse pegado al ventanal del jardín y dije, me voy a poner aquí porque ya llevas muchas horas y si yo me voy a sentir horrible de subirme y que ya no me veas y que sientas que te estoy abandonando, ¿no? Entonces en el momento en el que tú te quieras ir, tú te vas, yo aquí me voy a dormir. Entonces ya me quedé ahí acostada un rato y después me quedé dormida y ya literalmente cuando me despierto que ya se estaba metiendo el sol, ya no estaba. Y yo, y ya, volví a llorar y todo. Ya se había ido y pasó algo bien loco que al día siguiente volvió y después se fue y al día siguiente volvió y después se fue y al día siguiente volvió y así un mes entero me estuvo viniendo a visitar diario, sí venía y a veces yo me la encontraba de que saliendo de flamenco y como que me enseñaba dónde vivía, como que se ponía arriba de mi camioneta y daba vueltas arriba de mi camioneta y luego se metía como unos arbolitos como diciendo, mira, aquí vivo. Y aparte, mucha gente me decía de que, pero ¿cómo sabes que es ella? Pues porque ella me contestaba a diferencia de todas las otras palomas, que aparte ella es diferente, era como un gris muy, muy casi blanco, y no tenía como ningún otro detalle. Hay otras que tienen en las alas o así. Otras palomas les dices, hola maminina, porque yo así le decía a ella. Y pues no te pelan, ¿no? Y esta morra así. Ahí tengo videos en mis highlights de Instagram. Tengo un circulito que dice, no me acuerdo si dice migajas o qué dice, pero sale mi paloma. Entonces ya tú te metes y puedes ver toda la historia de todas las veces que vino a visitarme. Había veces que literalmente me seguía en la camioneta cuando me veía saliendo de flamenco y venía y se aterrizaba en la casa y le decía a mi hermano, ve, asúbete al jardín, ahorita va a entrar, está arriba de mi camioneta, ahorita va a entrar. Y mi hermano de que, sí, ya se acaba. Así yo la veía como se iba subiendo por la terraza, volaba arriba de la terraza y mi hermano me decía de que sí, ya, acaba de aterrizar aquí en el techo. Y yo, no manches, así. Bueno, hermoso, y después pasaban como 5 días y luego regresaba y luego una semana y luego regresaba. Y así, el punto es que hace poquito todavía me la encontré en la calle, pero actualmente ya no viene a la casa. La última vez que vino a la casa me vino a presentar a su novio, vino con un palomo. Ya la había visto yo con un palomo, en la calle, igual cerca de donde vive Migajas,
Igual de que subí unas stories y un montón de personas de que, ay, que cómo va a ser ella, que no, y yo te juro que yo sé quién es, y que aparte muchas veces me pasaba que pensaba en ella y por alguna razón la llamaba con el pensamiento y venía ese día o me la encontraba. Bueno, el punto es que la última vez trajo a su novio, o de las últimas 2 veces trajo a su novio, bueno, no a su novio, pero trajo a un palomo macho. Como que siento que me dijo, mira. Y ya después ya no volvió a venir a la casa. Creo que fue la penúltima vez que vino y ya no la he visto. Te digo que hace poquito la vi cerca de la casa, pero ya no acá. ¿Y a qué voy con todo esto? Que ella me vino a enseñar algo súper importante, que fue hacer espacio en mi vida para que el Gran Espíritu entrara. Y esos momentos de tanta presencia y esos momentos de estar en tanta conexión empezaron a sanar algo adentro de mí, que simplemente entendí que cuando ya no la veía, esas primeras veces que ya no estaba ella, yo sentía que ella me decía, yo siempre estoy, yo siempre voy a estar. No importa que no me veas, o el proceso o el propósito de que yo haya llegado a tu vida no es que me veas físicamente, sino que entiendas que la única manera de estar en paz en esta vida es de ver al mundo con los ojos del corazón y sentir con el corazón, que es lo que yo te enseñé. Y todo lo demás, con este cuerpo físico, con esta vida física, con esta materialidad, con esta mente, todo lo demás lo vas a poder lograr y lo vas a poder ensamblar en esta realidad si tú vives viendo la belleza de la vida y la magia de la vida con los ojos del corazón. Y eso es lo que ella me estaba enseñando, como ver la magia de nuevo en todo y ver que mi realidad y mi verdad, muchas personas como que me decían de que esta morra está loca, o sea, esta morra jura que la paloma va a volver y de verdad como que yo no quería demostrarle nada a nadie, solo yo estaba muy segura de esta conexión tan hermosa que había creado con ella, pero ella vino a hacer espacio adentro de mí para que yo eligiera qué era lo correcto, qué era. Yo pude haber decidido muchas cosas, pude haber decidido que no era lo correcto traerme a la paloma, que yo qué iba a hacer con una paloma en mi casa si tengo un gato, ¿no? ¿Quién soy yo para andar perdiendo mi tiempo y salvando, ¿no? O sea, entendí que me estaba diciendo, a quién tienes que salvar es a ti. Ella me salvó a mí, ella vino a hacerme entender que a quien yo tenía que salvar era a mí misma y no a nadie más. Y en ese momento que entendí esto, entendí que la gran trampa de Lucy era hacerme sentir que yo todavía en esta vida venía a salvar. Y creo que la única manera de verdaderamente ayudar es salvándome yo, estando bien yo, estando en espíritu yo, observando con amor y compasión, con los ojos del amor, a todo lo que sucede en mi vida y viendo la luz en cada situación, sintiendo con el corazón, viviendo del corazón. Empecé a soñar tiempo después con una puerta verde, que ahora entiendo que es la puerta del corazón, del chakra corazón, que es vivir en ecuanimidad, que es vivir entre el cielo y la tierra, en la unión de estas dos energías y trabajar con mi campo electromagnético en expansión, reconociendo la luz y la sombra en todo, reconociendo la fisicalidad y la materialidad en la que vivimos, siempre y cuando el espíritu viva, el gran espíritu haya espacio dentro de mí para que viva a través de mí y pueda ver la realidad con estos ojos del amor, de la compasión y sentir ese amor y esa compasión por todo y por todos. Y utilizar mis experiencias, mi mente, utilizar mi discernimiento, utilizar mi propio conocimiento, ¿no? Pero yo entiendo que este búho venía a representar el conocimiento. Tuve un sueño cuando llegué a vivir a esta casa con como un ángel
Ay, ¿habrá tiempo todavía para que yo cuente esto? Bueno, estaba dormida en mi sillón y de que empecé a... De esas veces que te despierta un ruido, que estás dormido y se prende tu oído y empiezas a escuchar pues ruidos en la casa, ¿no? Y entonces yo dije, ¿qué pedo? Y en eso empiezo a escuchar como alguien empieza a bajar las escaleras pero yo estaba sola en la casa, entonces me moría de miedo y no quería abrir los ojos. Y en eso ya siento unos pasos ya bien cerca y siento que alguien empieza a tocar el sillón en el que estoy con una mano y empieza como a caminar alrededor del sillón y yo ya estaba así como que no miedo, pero sí asombro de que, pues qué pedo, o sea, yo estoy sola aquí en la casa, no quiero abrir los ojos, ¿no? Y entonces empiezo a sentir como esta energía que estaba como tocando el sillón empieza a dar vueltas y y solo estaba quedando demasiadas vueltas alrededor del sillón y en algún momento dije, no, esto ya está muy raro. Entonces abro los ojos y se para enfrente de mí. Me dice, hola, me llamo Mike. Y era un hombre como con el aspecto como de un querubín, así como rubio, chino, como castaño rubio, como con los ojos claros y todo, pero con un cuerpo muy material. O sea, tenía el cuerpo de un hombre así de que con su pancita y vello, ¿sabes? Y tenía un halo de luz alrededor, así como un arco, pero de todo el cuerpo, así como, ¿sabes? Como si fuera una tecnología. Y de hecho él tenía una tecnología rara. Todavía no sé descifrar si era un ángel o qué era, pero empieza a decirme de que repite, así yo en shock, ¿no? Me dice, repite después de mí, aum. Y yo, aum, 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 aum. Y yo de que, what the... Y empiezo a repetir aún y empieza a decirme así, empezar a darme un buen de información y empieza a decirme cosas así de que súper importantes y yo de que, ¿cómo anoto toda esta información? De que estaba buscando una libreta y me dice, todo se va a integrar, tú solo escucha, ¿no? Entonces me decía, mira, te voy a explicar cómo está este show. Yo ya había tenido mi ceremonia de ayahuasca y todo, fue en marzo de este año. Me enseñaba una estrella, me dibujaba o me aparecía como en un holograma como la estrella invertida de Satanás. Como en así, la veía de que flotando, toda grandota, invertida, en llamas. Y me decía, este es el mundo de ya sabes quién. Como que me decía, ni lo voy a mencionar, ¿ok? Y me mostraba así de que muchísimos planos matemáticos, así de que, así, ecuaciones y todo alrededor. Así se veía como un holograma en mi realidad, en mi sala, pero lleno de así, ecuaciones. Y me decía, tú ya no vienes aquí a descifrar este tipo de códigos. Y de repente me enseñaba al hombre Viturbio. Primero me enseñaba al David, a la escultura de David. Me decía, es el mundo del hombre. Y me enseñaba la escultura de David. Y luego esa escultura de David se abría así en las manos como el hombre Viturbio. Y luego se ponía de que... como esta imagen súper super famosa que lo encierran en un círculo a este hombre y nuevamente como planos matemáticos y así. Me decía, lo que yo quiero que tú entiendas es esto. Y se ponía en las escaleras y haz de cuenta que en su panza se dibujaban con muchísimos colores y figuras como el código Fibonacci y como que la flor de la vida y así. Y me decía, tú vienes a esto. Y como que cambiaba como la forma de sus pies y de sus manos y eso iba cambiando como los colores y las formas que veía en su panza y él traía nada más como un taparrabos. Y me acordé de ese sueño porque entendí prácticamente que me estaba diciendo como este mundo de la materia tiene sus trucos. Ajá. Hay conocimiento que ya trabajaste, que ya está integrado y que no tienes que venir aquí a hacerla más sabia, no tienes que venir aquí a hacerla más... no tienes que saber exactamente todo, como que yo quería saber así de que todo sobre los códigos, todo sobre la geometría sagrada, todo sobre cómo funcionaba este mundo material, ¿no? Me gusta mucho también la ciencia. Y yo siento que todo eso representaba el búho, que era como, no soy malo, soy solo esta parte de el conocimiento,
¿no? Por eso era este color rojo también. Y por otro lado estaba la paloma, que era la luz, que era el Espíritu Santo, que se aparecía y que ella representaba como todo lo etéreo, como la parte espiritual, la parte de la luz, de la conexión divina. Pero lo que me estaba diciendo todo este progreso de mi vida era integra a las dos. Por eso al búho solamente, que era la parte material, le entraban los ojos de la paloma y el corazón de la paloma. Era integrar estas dos energías. Cuando empecé a integrar esa energía, ese entendimiento de que yo soy el búho, pero con los ojos del amor, con los ojos de la verdad, con los ojos de la luz y con el corazón, con el amor, e integro mi luz y mi sombra en esto, literalmente se acabaron esos sueños. Dejé de soñar eso y empecé a purificar mi realidad de una manera tan bonita. Y me sentí en paz y me he sentido una paz de unos meses para acá a partir de esto, que me dejó este aprendizaje de aquí no vienes a ser ni la buena ni la mala. Al contrario, muchas veces vengo a ser la villana, como que ahora que entiendo que es lo que tú sientes en tu corazón y es basado en tus experiencias claramente del pasado y lo que conoces y tu propio discernimiento, hay veces en las que me he vuelto bastante yo no vengo aquí a salvar a nadie, ¿no? Entonces estas personas, me di cuenta cuántas personas ya se aprovechaban como de esta extrema bondad, como de que yo es que soy tan buena y yo soy una blanca paloma. No, chica, nadie aquí es una blanca paloma, eres una humana y vienes a aprender a ser humana y sí, claro, a trabajar con tu corazón. Pero empecé a poner como muchos límites que a mí me daban paz, porque dije, el verdadero ayudar a alguien es tú puedes, si alguien te pide verdaderamente ayuda, decirle cómo tú abriste una puerta, cómo has abierto las puertas en tu vida, pero no es ir a abrirle las puertas a las personas, tú gastar tu energía y tú abrirle a esa persona la puerta. Te voy a decir por qué, porque es tapar una falla. Es tapar una falla, ¿cómo te puedo decir? Eso no es verdaderamente ayudar. Es como estos, a mí me pasaba mucho en la escuela, que obvio jamás me gustó la escuela y me chocaban estos compañeros que les decía, pásame la tarea, ándale, córrele. Y me decían, si quieres te explico. Y yo, ¿no? Claro, porque toda la vida yo voy a depender de ti si tú me haces la tarea y voy a pedirte siempre que me hagas la tarea o que me la pases porque yo no lo sé hacer. Entonces entendí en esta vida que hay que dejar que las personas hagan las cosas por ellos mismos y que si empiezan a ver en ti esta inspiración, cómo vive esta persona, cómo está tan en paz, cómo es tan serena, cómo es tan leal a sus creencias, porque claro que a partir de ahora ya no me interesa qué opine quién de mí o de mi proceso, ahora me importa qué siento yo, cómo lo vivo yo y también ya hice las paces con equivocarme, tenía un miedo terrible a equivocarme y entendí que a eso vengo. Que cómo voy a crecer si no me equivoco, o sea, que el error no es malo, más bien lo importante es aprender de tus errores y a través de las experiencias y de la práctica vas integrando el conocimiento y se va volviendo sabiduría con el tiempo. Ajá. Entonces, entendí que mucha gente me empezó a decir que, ay, es que te has vuelto bien mamona y ya no, cada vez como que más cosas dices no a esto y no al otro. Claro, porque me estoy cuidando, porque ya no tengo esta accesibilidad de ser tan buena, porque no quiero ser la más buena, quiero ser yo, fiel a mí, a mi esencia, a mi realidad, a mi verdad. Entonces, ha sido súper divertido también a veces jugar el papel de la villana, aunque mi intención no sea ser mala, ni hacerle daño a nadie. Pero a veces ante los ojos de otras personas tú vas a quedar como la mala o tú vas a quedar como la egoísta. Pero a veces el amor propio parece egoísmo ante los ojos de otros. Y ahora vivo en paz, que entendí que la verdadera ecuanimidad es estar en paz con tus decisiones, es estar en paz con cómo vives tu vida, que tu verdad es única y que nadie jamás en el mundo va a avalar tu verdad. Porque yo quería que alguien viniera y que me dijera, Andrea, lo que estás haciendo es lo correcto. No, entiendan que nadie jamás va a poder decirte que estás haciendo exactamente lo correcto. Tú eres el que descubre tu verdad y un gran indicador es sentir paz y tranquilidad y armonía y ecuanimidad en tu ser. Ajá. Entonces me quité de estos conceptos y he vivido una vida
tan tranquila y tan en paz y tan cómoda y tan armónica conmigo misma, tan leal a mí, tan fiel a mis creencias, que esto me ha liberado, me hizo libre como esa paloma, libre de vivir mi verdad a mi forma y libre de mis propias cadenas y libre de mis propios demonios, que eran míos totalmente. Yo me estaba enfrentando a mis demonios, ¿no? Creo que todos nos enfrentamos a nuestros demonios o a Lucifer todos los días y no te lo tienes que topar tan literal como yo simbólicamente me lo topaba. Él está todo el tiempo ahí poniéndonos pruebas y está ahí todo el tiempo diciéndonos algunas verdades, algunas mentiras, y es importante que tú tengas ese discernimiento y escuches a tu corazón y puedas ver más allá del juicio en cada situación. Que vaya que a veces emitir un juicio amoroso es importante porque te ayuda a discernir. No, necesitas de ambos, desde el amor. Y pues nada, esta realidad que he estado viviendo de unos meses para acá ha sido muy genuina, muy leal a mí y me ha ayudado a entender que solo mi verdad es una, que forma parte de medias verdades y que yo voy a ir decidiendo en esta vida qué pieza del rompecabezas adopto de cada persona con la que concuerdo con su forma de ver la vida y qué otra pieza no voy a tomar y no va en mi pieza de rompecabezas. Y está bien si alguien piensa diferente, no tienen que pensar igual a ti, pero que tú sí tienes que ser leal a ti. Mientras vivas en espíritu, mientras hagas espacio para que el Espíritu Santo viva a través de ti. Y es que de verdad que parece que me volví religiosa y cero es religión, pero entendí el propósito del sacrificio, entendí el propósito de por qué Jesús vino a hacer lo que vino a hacer. Y de que nosotros también somos nuestros únicos salvadores. Y que verdaderamente quería vivir en espíritu y en esa presencia. Y Migajas me vino a enseñar a vivir en esa verdadera presencia y coherencia y entendimiento con mi verdad. Entonces, pues nada, solo recalcarles eso, que hacer espacio para la luz es un proceso de sacrificio, porque hay que dejar muchas cosas atrás, y que también hacer ese espacio es lo mejor que me ha pasado, porque vivir en esta presencia es un regalo al que tú abres tu vida a poder ver con los ojos del corazón. Y pues bueno, creí que me iba a tardar 1 hora en esta plática, según yo, muy resumida. Si tienen alguna duda, me encantará leerlos en los comentarios. Y bueno, también en mi Instagram, Andrea Peraldi, pueden ir a ver las stories de Migajas y un poco más sobre mi proceso, sobre mi vida. Y gracias por quedarse hasta el final, gracias por escuchar. Ha sido un placer poderles compartir un cachito de mí y estaremos hablando de otras cosas como los falsos gurús, que también fue un proceso bien importante de darme cuenta de esto, de las adicciones, cómo yo pude soltar, desprenderme de estas adicciones, de cómo sané y me adentré en un trabajo con mi sexualidad también, la sexualidad sagrada y bueno, varias cosas que quiero platicar con ustedes, pero no me va a dar la vida en un solo episodio. Entonces pues gracias por estar, los amo y nos vemos en el camino.